Hola amigos, hoy quería hablarles de los animales que a todos nos gustaría clonar, de aquellos que se podrían clonar y de aquellos que ya fueron clonados, y dedicarle este video al stalker de Urigod que me pidió que desarrollara este tema. En nuestros sueños hay un montón de animales que seguramente elegiríamos para este programa de clonación. Los mamuts lanudos parecen una excelente opción porque muchos especímenes de mamuts lanudos permanecen en el permafrost de Siberia. Los paleogenetistas, científicos que estudian el material genético preservado, lo han hecho secuenciando el genoma del mamut lanudo. La investigación sobre el genoma podría llevarlos a clonar o editar el genoma del pariente vivo más cercano, que es el elefante asiático. A pesar de todo el entusiasmo que algunos científicos y muchos no científicos tienen por la extinción de esta especie, hay muchas preocupaciones éticas. Los mamuts lanudos eran animales sociales que vivían en manadas. Los intentos por resucitar a estos mamuts lanudos pueden fallar muchas veces antes de que nazca un mamut viable. Solamente tengamos en cuenta que si se usara una elefante asiática como portadora sustituta de este mamut, el periodo de gestación y de cría, lactancia es tan largo, estamos hablando de muchas décadas. El éxito en la creación de un mamut lanudo dejaría también el problema de qué tipo de vida le espera al animal, como animal de laboratorio, como animal de zoológico, como residente del parque de Pleistoceno, que es un intento de restaurar un ecosistema de la estepa en Rusia. El tilacino o tigre o lobo de Tasmania era un animal notable, nativo de Australia, el marsupial carnívoro más grande conocido en los tiempos modernos. Estos animales se extinguieron tan recientemente como la década de 1930, principalmente debido a la caza y a la falta de diversidad genética. Debido a que se extinguieron tan recientemente, hay algunos tilacinos montados en taxidermia en museos, también partes de ellos conservados en frascos que pueden retener ADN. Muchas personas de Australia y del resto del mundo apoyan la desextinción, ya que el hábitat aún existe. Algunos de los genes del animal ya se expresaron con éxito en fetos de ratón, después de que los científicos insertaron los genes del tilacino en el genoma del ratón. El proyecto, financiado a través del Museo Australiano para clonar a un tilacino, terminó después de que los científicos no obtuvieron suficiente ADN para crear una biblioteca de ADN para la especie y el gobierno de Australia retirara el apoyo económico. Si todavía creemos que la clonación de animales extintos es imposible, sepamos que técnicamente ya fue hecho. La cabra montés de los Pirineos o bucardo se convirtió en el primer animal extinto en convertirse en no extinto, por lo menos durante 7 minutos. El feto clonado, que contenía ADN reanimado del último ibis de los Pirineos vivo conocido, se llevó a término con éxito después de ser implantado en el útero de una cabra doméstica viva. Aunque el ibis murió por una dificultad pulmonar 7 minutos después de nacer, el gran avance allanó el camino para los programas de clonación de preservación de especies en vías de extinción. La última cabra montés pirenaica conocida fue una hembra llamada Celia, que murió por la caída de un árbol en el año 2000. Fue su ADN el que utilizaron para crear el clon de corta duración. Al observar los dientes épicos de estos felinos dientes de sable, ellos vivieron en el Pleistoceno, es posible que nos preguntemos si resucitar a este tipo de animales es una buena idea. Los especímenes fósiles sobrevivieron hasta tiempos modernos gracias a algunos hábitats donde ellos vivieron, por ejemplo, antiguos depósitos de alquitrán, como los de el Rancho La Brea, preservaron especímenes intactos, aunque es dudoso que haya bastante ADN antiguo como para crear una base de datos. Podríamos encender nuestra imaginación y nuestro entusiasmo creyendo que esto es posible, pero la realidad es que no hay animales emparentados con ellos en la actualidad
y tampoco podríamos proporcionarle un hábitat adecuado. Las moas, aves gigantes no voladoras, eran similares en apariencia a avestruces o emúes, pero sin vestigios de alas. Fueron de las aves más grandes del mundo. Ellas fueron cazadas hasta la extinción. Hasta hace muy poco tiempo, sus plumas y huevos todavía se pueden encontrar relativamente intactos. Según informes, los científicos extrajeron ADN de moa de cáscaras de huevo antiguas y mapearon el genoma. Los científicos no son muy entusiastas sobre las probabilidades de obtener un clon de moa exitoso y reintroducir la especie. Quizás el animal extinto más notorio del mundo sea el dodo. Fue llevado a la extinción apenas 80 años después de ser descubierto. Desde su hábitat en la isla de Mauricio, que no tenía depredadores naturales, el dodo no había desarrollado ningún tipo de defensa efectiva. Esta falta de instintos lo llevó a la extinción a través de los marineros, que los mataban para alimentarse y lo hacían rápido y fácilmente. Las especies invasoras introducidas desde los barcos de los marineros también comieron la vegetación que formaba parte de su dieta, así como sus huevos, siendo uno de los factores principales que causaron su extinción. Los científicos podrían recuperar ADN de dodo y crear un clon para implantarlo en un huevo de paloma moderna, que son los animales más estrechamente relacionados. Si vemos los restos fósiles de estas antiguas criaturas, podríamos creer que estamos mirando un oso gigante, pero eran perezosos terrestres, bastante relacionados con los pequeños perezosos de las selvas de Sudamérica. Ellos desaparecieron hace muy poco tiempo porque hace 8.000 años todavía caminaban por la Tierra. Debido a que los únicos parientes vivos del perezoso terrestre son muy pequeños en comparación, encontrar una madre sustituta es imposible. Pero tal vez algún día sea posible desarrollar un feto en un útero artificial. Alguna vez esta especie de loro nativa de Estados Unidos, el periquito de Carolina, fue trágicamente conducido a la extinción después de ser cazado por sus plumas, que eran populares en los sombreros de las mujeres. El último espécimen conocido murió en 1918, debido a que las aves montadas, las plumas remanentes y las cáscaras de huevo están todavía disponibles en los museos. La extracción de ADN y la clonación de la especie podrían convertirse en una posibilidad. Hay un proyecto en marcha para implantar un genoma de periquito de Carolina en el huevo de un pariente, el periquito de Jandaya. A favor del ave, hay todavía un adecuado clima para que esta ave habite, pero también podría convertirse en una especie invasora, ya que hace mucho tiempo que no está presente en el área. El mamut lanudo no era la única criatura enorme y peluda en la fría tundra del Pleistoceno. El rinoceronte lanudo también pisaba la nieve del Ártico hace 10.000 años. Este animal también aparece con frecuencia en el arte rupestre antiguo, como en Chauvet, en Francia. Los rinocerontes lanudos comparten muchas de las mismas ventajas como candidatos que el mamut lanudo. Los especímenes bien conservados con frecuencia quedan expuestos en el permafrost ártico. Los científicos secuenciaron con éxito el ADN y un rinoceronte podría potencialmente portar el embrión. Sin embargo, esta víctima del cambio climático no tiene áreas adecuadas para la repoblación. El hábitat que queda se reduce rápidamente debido al cambio climático. Hasta hace solamente 200 años, bandadas de palomas migratorias de miles de millones cubrían el cielo de América del Norte. En 1914, la caza despiadada acabó con esta especie. Gracias a la tecnología de la clonación, este animal, que una vez fue el ave más numerosa de América del Norte, podría tener una segunda oportunidad. Todavía hay especímenes en museos, plumas y otros restos, y debido a que están estrechamente relacionados con otras palomas, encontrar una madre sustituta sería fácil. Declarado funcionalmente extinto en el año 2006, el delfín de río se convirtió
en el primer cetáceo en extinguirse en tiempos modernos debido a la influencia humana. Sin embargo, debido a que esto ocurrió hace muy poco tiempo, el ADN todavía se puede extraer fácilmente de los restos. Al igual que con muchas especies extintas, la pregunta es si el delfín tendría un lugar a donde volver. Por ejemplo, el sistema del río Yangtze, que era el hábitat natural de este delfín, está muy contaminado. Actualmente no hay bastante apoyo del gobierno o dinero para corregir los problemas que llevaron a la extinción del delfín en primer lugar. También podríamos traer un neandertal. Esto sería lo más controvertido debido a que la especie sustituta para llevar este embarazo sería nuestra propia especie. Un clon de neandertal probablemente sería bastante viable. Los científicos ya completaron un borrador de este genoma. En este caso, las consideraciones éticas tendrían un peso mucho mayor que las técnicas. Las Naciones Unidas y muchos países prohíben la clonación de los seres humanos. Ahora bien, ¿qué animales podríamos tratar de clonar efectivamente? ¿Cuáles serían más sencillos? Una de las que podríamos traer es la extinta tortuga gigante de la Pinta. La última fue Jorge el Solitario, un ícono de Galápagos que murió en cautiverio el 24 de junio del año 2012. Desde entonces, un equipo de investigadores ubicó algunas tortugas híbridas de primera generación en el cercano volcán Wolf, en el norte de Isla Isabela, otra de las islas Galápagos. La espléndida rana venenosa fue declarada extinta en el año 2020, fue registrada por última vez en 1992. Los investigadores creen que un hongo quítrido en un brote en 1996 en su área de distribución, que está en la cordillera central occidental en Panamá, la llevó a su extinción. Como en ese momento se usaban ampliamente como mascotas, hay posibilidades de que existan especímenes vivos en cautiverio, pero desafortunadamente ninguno habita en zoológicos o en colecciones científicas. El guacamayo de Spix es una ave endémica de Brasil, fue vista por última vez en la naturaleza en el año 2016, fue declarada extinta en la naturaleza en el año 2019. Sin embargo, hoy en día hay 160 de estos loros en cautiverio. El rinoceronte negro occidental es la más rara de las subespecies de rinoceronte negro, fue declarado extinto en el año 2011. Esta especie estuvo muy extendida en África Central, pero la población comenzó a declinar abruptamente debido a la caza furtiva. Si bien el rinoceronte negro de África Occidental está extinto, todos los rinocerontes están en problemas. Sin embargo, algunas cosas fueron mejorando para los rinocerontes negros del este. Nacieron 2 bebés en cautiverio que fueron liberados en la naturaleza en el año 2012 y esto elevó la población a 702. El caracol de árbol vivíparo de Moorea fue declarado extinto en el año 2009. Esto ocurrió debido a los seres humanos. El caracol terrestre africano, que se introdujo en Tahití en 1967 como fuente de alimentos, se escapó y comenzó a destruir cultivos. Posteriormente, los biólogos intentaron diferentes métodos de control para el caracol terrestre africano. Esto erradicó a los caracoles nativos, incluidos a este caracol de Moorea. Esta y otras especies de caracoles polinesios ahora solamente existen en poblaciones cautivas. Esta pequeña ave, Po'uli, es endémica de la isla Maui en Hawái, fue catalogada como extinta en el año 2019. Solamente se conocían 3 aves que habían sido descubiertas en 1998, una murió en cautiverio en 2004 y los esfuerzos por detectar a las 2 restantes resultaron inútiles desde ese año. Y ahora quiero contarles que algunos animales efectivamente sí se clonan. En 1996, investigadores de Escocia sorprendieron al mundo con la noticia que habían clonado una oveja, a Dolly, debido a una enfermedad pulmonar progresiva y una artritis poco común en una oveja de su edad. Fue sacrificada cuando tenía 6 años. El bisonte indio, también llamado gaur, parece un cruce entre un buey y un búfalo de agua. Se encuentran en bosques tropicales asiáticos en lugares como Camboya, Laos,
China, India, Nepal y Vietnam. A medida que la gente entra en su hábitat, su número está disminuyendo. En el año 2001 hubo un plan para procrear a partir de vacas a los gaures. Inicialmente nació un ternero, pero 48 horas después de su nacimiento murió. El muflón europeo está en peligro de extinción, es conocido como oveja salvaje pequeña y fue clonado por primera vez en el año 2001 en Italia. El hurón doméstico fue clonado por primera vez en 2006 para producir sujetos de prueba para investigación médica humana. Sin embargo, este proceso también se podría usar para clonar a hurones de patas negras que están en peligro de extinción. Los monos rhesus viven en Afganistán, Pakistán, India, sudeste de Asia y China. Son animales sociales que viven en comunidades dirigidas por hembras con un macho dominante ocasional. En el año 2000, un mono llamado Tetra fue el primer primate clonado por los científicos. El gato montés africano se encuentra en África y Medio Oriente. Es un poco más pequeño que un gato doméstico. También fue una de las primeras especies silvestres en ser clonada. Esto ocurrió en el año 2005. Bueno amigos, espero que les haya gustado este largo video que les traje hoy sobre cuáles animales nos gustaría seguramente a todos ver caminando en la Tierra, cuáles sería más lógico clonar y cuáles realmente ya están en un proceso de clonación habitual. Si les gustan los videos largos, cuéntenmelo en los comentarios. Un fuerte abrazo y nos encontramos muy prontito.